Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. ¿Qué tal, mis queridos componentes literarios? Hoy comenzamos este primer episodio donde juntos encontraremos todos esos lazos que nos unen con el arte. En esta ocasión tengo a mi lado a Cristian Vera, que me va a ayudar a platicar acerca de la oralidad, un temazo. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las bases de El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Ahora sí se les va a hacer. Ahora verán, ¿ustedes saben lo que es gramática? No lo van a saber si andan de pinta nomás ahí jugando tiridichi y tripas de gato. Pero no importa, para eso estoy yo, para decírselos. Para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa. Bueno, pues empezamos, Cristian, ¿cómo estás? Empezamos muy bien, Gaby. ¿Tú cómo te encuentras? Contenta de empezar este nuevo proyecto. Yo también, Gaby, estoy entusiasmado. Pues vamos a ver qué es lo que sale de esta plática sobre un tema que da para mucho, Claro. da para extendernos bastante. Pues yo creo que deberíamos comenzar por hablar sobre la comunicación, ¿no? Eso es como parte primordial en el ser humano al enfrentarte a vivir en una comunidad, desde el nacimiento. Bueno, antes del nacimiento ya los papás en la panza ya le están hablando al bebé y todo, ¿no? Entonces, esa asociación que tenemos con los objetos, con las personas, de nominar, es el primer paso para entender la oralidad. Claro, Gaby, es muy importante debido a que hay que ver qué es la oralidad. A mí me gusta hablar de las cosas desde su origen, para que podamos nosotros entender de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Muy bien, cuéntanos. Entonces, oral viene del latín oralis, orale, que significa boca. Entonces, lo oral es todo los sonidos que emite nuestra boca. Se va a transmitir de todo lo que nosotros podamos ver, sentir, expresando pensamientos que estamos transmitiendo de nuestra boca. Entonces, para mí el origen de la oralidad, que es la boca, y es todo lo que podemos expresar con a ella. través de ella. Sí, fíjate, Cristian, en realidad también hay como una documentación. Si nos vamos, por ejemplo, a la Edad Media, una documentación acerca de la oralidad, vemos que existían personas que se llamaba mester de juglaría. Juglares eran como unos tipos arlequines que se dedicaban a contar todos los hechos que ocurrían en determinado sitio, ¿no? Pero lo hacían de una manera cómica, lo hacían de una manera en la que representaban, memorizaban e improvisaban ciertos hechos relevantes, pero lo hacían con el sentido del lenguaje vulgar, o sea, se bajaban al pueblo y pues reforzaban ese imaginario colectivo, ¿no? Y después también se contraponen el mester de clerecía, que ya eran los clérigos que intentaban hacer lo mismo, pero obviamente ya con un fin o un propósito pues de iglesia, de institución, de religión, para ir acercando a la gente y al pueblo a una educación religiosa, ¿no? Digámoslo así. Sí, claro. Y pues vemos justamente que la parte oral pues tiene en primera ya como una necesidad y después ya fines, diferentes tipos de fines, ya sea didácticos, si pensamos, no sé, en fábulas, cuentos, proverbios, mitos, leyendas, que se transmiten de generación en generación con nuestros abuelos, por ejemplo, nuestros padres, y que nosotros al mismo tiempo funcionamos como un componente literario, porque la historia no se va no se reproduce de la misma manera, es decir, tú la escuchas. Sí, claro. Y te contaron la historia de La Llorona o el mito de, no sé, de por qué la luna es blanca, y nosotros vamos
pasando de generación en generación esa historia y metiéndole como nuestra cosecha, ¿no? Entonces Sí, funcionamos también como en este sentido literario de componer y recrear una historia, un contexto y le metemos pues también nuestra cultura. Así es. Sí, porque efectivamente, Gaby, entonces la oralidad comienza, si lo queremos ver de una manera un tanto poética, si lo quieres ver, pues desde el grito de un bebé, ¿no? Cuando nacemos, ya estamos emitiendo nuestro primer sonido. ¿Y sabes por qué representa algo? Justamente porque tiene una función, ¿no? Sí, Le vamos claro. a agarrar una función a los sonidos, justo. Ajá. Sí, claro, como una vez un director, si no me equivoco, Terry Gilliam comentó que él se enamoró del cine a través de un grito. Cuando Mira, qué vio, interesante. porque antes las películas eran mudas, Claro. como muchos ya sabíamos, y cuando recién pasó el cine del cine mudo al cine sonoro, si lo queremos ver así, dice en una de sus primeras películas que vio, se inició con un grito, esa mujer. Entonces, pues viene bien al tema, pues la oralidad se inicia con nosotros, un grito desde recién nacido. Se va transformando en pláticas entre amigos, entre padres, maestros, como tú mencionabas. También es bien interesante ver que en este mismo sentido del discurso, de hablar o de dirigirnos a alguien, tenemos también el sentido o una intención, o sea, hay un motivo, no solamente agarramos la parte comunicativa, como, bueno, necesito comprar queso, ¿no? Y vas y compras queso gracias a poder comunicarte. Pero esto ya va tomando otros matices que podríamos entender aquí como intencionados. Sí, claro. Como decías en el discurso, por ejemplo, del docente, ¿no? Que también se va reproduciendo una y otra vez. Yo me acuerdo cuando, tuve la oportunidad de dar clases, recuerdo que decía, yo no voy a decir esta frase que odiaba de tal profesor, y resulta que llegas y dices la misma frase, ¿no? Y seguramente los chavos que también odiaban esa frase la van a decir cuando sean profes o no. Entonces, tienen ya un sentido, ¿no? En la política, Sí, claro, los discursos claro. políticos, ¿qué es Claro, lo que pues pasa, no? ¿Cómo te enamoras de un político a claro. raíz de su discurso, de Ahí la es- palabra? Ahí es cuando nos damos cuenta que la oralidad tiene un poder. No La solo palabra tiene el poder. no solo es transmitir sentimientos, ideas, como estábamos comentando anteriormente, sino ya también tiene un peso muy importante en la vida de todos nosotros. Sí, Porque con el poder o podemos convencer a alguien de la palabra, claro. o al contrario, nos vamos a hacer de enemigos, porque justamente como comentas, no les gusta nuestra manera de hablar, de expresarnos, porque la oralidad o te da poder o te lo resta. Porque también se puede prestar a que justamente desde que alguien ya escucha la forma de hablar, tu forma de hablar, ya puede uno ya podría saber, tiene cultura, no, es de barrio, Sí. es tal, Sí, simplemente como sus acentos, tal. Fíjate cómo por eso también se puede relacionar con esta parte de la Edad Media, con los juglares y también con la misma creación de invención y reproducción de nuestro idioma, ¿no? Como nace de lo vulgar y de lo que es, pues, que la mayoría de la gente habla, ¿no? Claro, Y es lo pues que hablamos, del lo latín que vulgar y conocemos. de lo que se va conociendo y vamos adaptándonos justamente a la cultura y así se va adaptando el lenguaje, pero también nosotros vamos haciendo modificaciones y les damos entrada a diversas palabras, a diversos discursos, pensamientos e ideologías. O sea, el tema de la oralidad yo creo que es muy extenso y rico porque tiene diferentes vertientes y no solamente se coloca como en el ámbito didáctico, sino se va a la sociología, ¿no? Sociología, en la manipulación, en el control, en en las tomas de decisiones, en los medios de difusión, los medios de comunicación, pues es la manera que tenemos la mayoría de las personas de comunicarnos, porque la oralidad si viene, como mencionábamos, del origen de la boca, ya no nada más se presta a eso. Con todo lo que conocemos hoy en día, ya igual ya no es necesario hablar, pero se van a seguir transmitiendo todas esas sabidurías, historias, mitos, leyendas, que luego nosotros podemos decir, es que este dicho o este mito era de mi abuelo. Oye, que forman identidad, ¿no? O sea, ¿cómo ves? Yo siento que también a partir de los mitos, las leyendas y todos los dichos que
nos van contando nuestros abuelos, claro, nuestra sí. gente, se va volviendo una identidad, Claro ¿no? que va formando identidad. Tanto da la oralidad poder que hasta acentúa, realza, como lo quieras ver, ciertos lugares, historias. Uno de ellos, de los mitos que es muy popular entre aquí en México, es el del Callejón del Beso en Guanajuato. Y es nada de más un lugar, turístico. claro, Mira es un hasta dónde lugar- se llega. Es un lugar que tú podrías decir, pues nada más es un callejón estrecho, ¿no? Donde está una ventana cerca de la Y otra. que en realidad hay muchos callejones estrechos en En Guanajuato, el país, pero o- justo el Callejón del Beso tiene su historia, esa ¿no? historia y esa leyenda, esa oralidad que le dio, ahora sí que no sabemos Le dio quién, fuerza, le dio fuerza. ajá, le dio fuerza a ese lugar y ahora sí que se empezó a llamar la atención de todos los demás de que ahí sucedió una tragedia de un par de amantes al estilo de un Romeo y Julieta, de que no, su papá no permitió. Trasladamos aparte contextos, ¿no? Claro. O los vinculamos de alguna manera. Claro, una tragedia de amor que no pudieron ser y ya se queda marcado ahí en el lugar, que todos los que vamos llegamos a, incluso no necesitamos ir a Guanajuato, nos los van diciendo, Y conocidos. lo sabemos, ¿no? Y Aunque lo sabemos. no se conozca Guanajuato, te sabes que Ese existe ahí mito. el Callejón Con del del Beso. Beso. Ajá. Y nos explicamos también el mundo a través de eso. Recuerdo que estaba viendo una película que se llama Al Otro Lado y es mexicana y tiene 3 historias, pero justamente la historia de la mexicana, porque junta España, Marruecos y Cuba y México, y en la película, en la parte mexicana meten una leyenda de una mujer que roba hombres, ¿no? En el lago, pero así como que en el tono de La Llorona. Ajá. Y que la gente se lo cree, ¿no? Y que la gente vive con eso y que aparte su educación se rodea de esa leyenda al punto de creerla tanto y no pasar del lago o llevar su día a día teniendo límites. Sí, Límites claro. por creer. ¿Por qué? Ajá. Porque ya la oralidad lo que provoca es que no nada más te lo quedas tú, se lo quedan varias personas. Es un Yo te lo imaginario transmito a ti, colectivo, es un yo te lo imaginario transmito colectivo. a ti, Gaby. Yo me puedo inventar o yo vi algo, te lo cuento a mi modo. Sí. Tú ya me lo crees porque dices, no, yo confío en Cristian, tal. Tú se lo cuentas a alguien más, a tu familia, a tu pareja. Dicen, oye, ¿sabes qué? Que Cris me contó que se encontró una mujer a las 2 de la madrugada y que le dijo, ven, vamos. Y en tal lado, ¿no? En la calle López Mateos. Y ahí vamos, y ahí se podría generar Y hasta tienes miedo de ir a la Ajá. calle López Mateos a las 12 de la madrugada porque te vas a encontrar Entonces, con la y mujer. si involucramos a los vecinos, van a decir, no, sí, yo se lo vi. No, y ya fíjate ese- también algo bien entonces- curioso cuando recuerdo que donde vivo, se escucha también La Llorona y aunque me digan que estoy loca, yo la he escuchado y fue porque a raíz de que una persona me comentó que a las 12 escuchaba La Llorona y sí tiene ese conecte, ¿no? Pero yo sí la he escuchado o no sé si también tiene esa relación Una sugestión. una sugestión o que crees, ¿no? Y ¿Crees? lo vuelves parte de tu cultura y dices, sí, La Llorona existe de alguna manera y que incluso los perros se ponen a ladrar a tal hora de la madrugada y entonces sí es La Llorona, ¿no? Y ya empiezas a tener como más credibilidad. Ajá, claro, le da más fuerza, más potencia a lo que mencionábamos, porque ya no eres la única que cree en ello, ya no importa si es real o no, ya la gente lo toma, lo puede tomar como folclore, como justamente se menciona un mito, una leyenda, o sea, puede ser verdad o no, eso ya no nos interesa mucho, lo que nos interesa es que todos la conocemos y nos preguntamos, oye, ¿y qué podría ser si fuera verdad? Y si hubiera sido esto, Claro. oye, y si a mí me pasara, ¿yo cómo reaccionaría? ¿Cómo Oye, haría pero si la también veo? eso ocurre pegándonos un poco como a textos literarios. Bueno, si vemos la Biblia desde ese ámbito, pues cuántas historias existen en ese tono, ¿no? En ese tenor. Igual, por ejemplo, pienso en el Popol Vuh, que Sí, es claro. un mito donde nos dicen que De la nos crearon, creación. que nos crearon de manera distinta, como dice la Biblia, ¿no? Y hay quienes creen en ese mito y que
que hubo varias pruebas y que nos hicieron de barro, De nos maíz. hicieron de diferentes, Sí, sí, claro. hasta llegar A lo que a ser somos hoy en día. de maíz y convertirnos en nosotros. Pero sí, también en la literatura te digo que gracias a diferentes expresiones artísticas, ya sea cine, ya sea música, en literatura, teatro, existen estos documentos que traspasan y que aparte soportan la historia de la oralidad, Sí, claro. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que podemos... Les da un soporte. Ujú, que no podemos decir, eso lo decían hace... No, o sea, lo tenemos aquí Sí, lo tenemos fundamentado, cerca. ¿no? Sí, claro. Y está constantemente repitiéndose o constantemente nos acercamos a él a través de los libros o De los vemos dichos. referencias o de los dichos, ¿no? De los abuelos. ¿Tú maestros. recuerdas algún dicho de tu abuelo o algo así o de tu Sí, pues abuelita? sí, claro que sí recuerdo bastantes, Gaby. Justamente lo que te mencionaba en un inicio de que yo los identifico con mi abuelo o mi abuela, pero esos dichos no son de mi abuelo o de mi abuela. Esos No, son... se los trasladaron, pero igual, Ajá, ¿no? o sea, eso es Pero se vuelven justamente suyos, vemos cómo se vuelven sí, suyos. claro. Por eso te digo, nos volvemos componentes literarios y, ajá, Y cómo a través del tiempo porque se les damos sigue- ese granito de arena, ¿no? Les damos Porque nuestra genera esencia, identidad. nuestra esencia. Porque ajá. la identidad genera, la oralidad genera identidad. Le Entonces, da- ¿tú crees que a partir de las frases, los refranes y en sí otras formas de expresión oral y también escrita, bueno, Sí, claro. tiene un sentido de educativo? Sí, claro. O sea, que no se le puede despegar. Yo creo que sí van muy juntos. No sé, tú no lo podría tomar por separado, pero sí tiene al final una intención que es educar. Por ejemplo, ahorita que me preguntaste, un dicho de mi abuelo, pues es que, una frase, si lo quieres ver, que nos decía, muévete aunque no hagas nada. Yo ahorita ya que me encuentro laborando y todo, veo a mí mismo, a otros compañeros que de Diciendo, repente muévete que... No que se muevan, yo se los digo ahora. O sea, porque los veo detenidos, así mirando Ajá. cualquier cosa, contemplando su celular, lo que sea. Y pues justamente ahora yo ya transmito eso de muévete aunque no hagas nada. Sí. O sea, que te vean activo, qué tal. Entonces la intención igual de mi abuelo, pues era molestarnos o molestarme en ese momento, de una manera no violenta, pero ya se me quedó a mí en el chip. Y entonces Y aparte, yo ya pues, tener lo una vas tú aplicando. intervención comunicativa, ¿no? Sí, claro. No solamente es como dices, no, a lo mejor no buscaba molestarme, pero él buscaba hablarme y era una forma de romper el hielo también, ¿no? Así es, claro. Entonces, sí tiene un fin educativo si tú se lo quieres ver de esa manera. Ahora, es como mencionábamos, la fuerza de la palabra, de la oralidad, puede irse en varias vertientes. Ya depende de la intención que tú le des. Puedes convencer a la gente diciéndole la verdad o convencer a la gente diciéndoles mentiras. Si eres bueno en la oralidad de más, expresando lo que quieras, pues las puedes convencer, tanto usando verdades o usando mentiras. Claro. Y entonces, ahora sí que ahí nos da, como mencionabas, los políticos, los religiosos, uno podría ya ser más crítico y decir, no, pues yo no les creo ya nada a ellos. ¿Por qué? Porque se la pasan mintiendo. ¿Y por qué juzgamos justamente de eso? Si cada político es individual, ¿no? Pero ya nosotros los tachamos a todos igual, decimos, no, todos mienten. Pero las porque religiones también, a mí no me pero sirven. estás de acuerdo que también en esa parte de la política tiene que ver mucho con los discursos que se crean alrededor de las propuestas que hacen o de los resultados que tienen y que tú ves tu ciudad o ves tu comunidad y dices, ay, ¿eso cuándo ha pasado, no? Esos cambios yo no los he visto. Sí, Y claro. ahí es donde cae en la mentira. Pero dentro de, también el discurso se adorna y se llena de protocolo. O sea, no solamente es el fin, también en este sentido convencer a la gente, ¿no? Como en esta retórica y con estos usos de emotividad y realce de las palabras, sino que también tienen otros sentidos, o sea, se van a un sentido de mentira, o sea, ¿cómo pueden atravesar esa parte de Sí, la claro, mentira, porque ¿no? como- Y es súper diferente de lo que estamos hablando, de lo que implica el mito para
para fines de saber o darnos explicaciones de cómo surge el mundo, cómo surgen circunstancias que tenemos en el día a día, a diferencia de una mentira, ¿no? Porque en el mito pues no se está comprobado, Pero no sabemos si es una mentira. pero en no sí. sabemos, ajá, o sea, no, es como bastante inocente el Sí, punto, claro. y tiene un propósito pues Una intención diferente. claro, a diferencia de un sentido oral, de un discurso político, que saben perfectamente que hay mentiras y aún así los dicen con ese tono, ¿no? Con ese Sí, tono. claro, ahora sí como dice otro dicho, de que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero tú Metieron, consideras que dije, entonces sí la manipulación está vigente a través de los diferentes discursos, o sea, existe manipulación a través del discurso político, a través de la oralidad en cuestión del discurso político, y la gente lo sigue creyendo, ¿no lo crees así? Sí, claro, sí. O sea, sí, ha de que ver. hay hartazgo, pero aún Como así, hay- en la función de la palabra está cumpliendo con todo. Con todo, claro, como se menciona de que si repites una mentira 100 veces, la gente lo vamos a terminar creyendo como verdad. ¿Por qué? Porque se nos está repitiendo tanto y tanto, tanto. Es precisamente el condicionamiento que tenemos desde la escuela, desde antes de ir a la escuela con nuestros papás, abuelos, tíos, quienes nos hayan educado. Como mencionaste en el inicio, se educa a través de la palabra primeramente. Ya después vienen las otras enseñanzas como escritura, ahorita ya las audiovisuales. Pero la oralidad no solo se basa en la manipulación, también puede ser su contraparte. Puede presentarse la oralidad para liberar. Sí, hay discursos que tienen propósitos diferentes y los logran. ¿Te viene alguien a la mente que haya hecho eso históricamente, artísticamente, que haya logrado eso? Así tal cual, no, Gaby. ¿Por qué te lo menciono? Porque siento que nosotros como humanidad todavía no hemos avanzado ¿No crees a que ese terreno. no crees que ni Ha habido Martin intentos, pero para mí tienen que tener una finalidad. Claro, yo no soy quien para criticarlos ni juzgarlos, no, esa es mi intención. Lo que voy a mencionar es de que yo veo que ellos no lograron al final su cometido. ¿Por qué? Porque justamente nosotros como receptores del mensaje o no lo entendimos bien o lo tomamos a nuestra manera. Claro que hubo personajes ilustres que intentaron liberar a, como tú mencionabas, Martin Luther King, a la comunidad afroamericana en Estados Unidos, Mahatma Gandhi, a la India. Podemos pensar en el Dalai Lama que quiere liberar al Tíbet de la influencia china. Sin embargo, Gaby, los problemas de todos esos que he mencionado todavía persisten. La comunidad afroamericana en Estados Unidos todavía tiene problemas, India también. Entonces, claro que ha habido personas que liberen, pero expanden la conciencia a través de la sabiduría, a través de la oralidad, de un boca en boca, de un mensaje, pero nosotros o no lo hemos asimilado o no lo queremos asimilar y no queremos que nos muevan del lugar en donde estamos. Ahorita sí se me viene un personaje que yo sí admiro, que si lo quieres ver él no se mencionaba, él no se catalogaba como un gurú, es un hombre se llama Jiddu Krishnamurti, no es gurú, pero para que todos lo entendamos voy a ocupar esa palabra, pero él no se identificaba como tal, que es un gurú, un O líder sea, no lo espiritual. no lo representa. No, pero para que lo entendamos todos, bueno, es un líder espiritual. Todo lo que él menciona es justamente lo que tú me estás preguntando. Él dio un discurso en la ONU, si no me equivoco, en 1986, donde varios integrantes de la Organización Nacional de las Naciones Unidas le hicieron diferentes preguntas y una de ellas le mencionaron ¿por qué el ser humano es violento? Y Krishnamurti había dado conferencias desde que él tenía 19 años. Se fue de la India a Inglaterra, ahí lo educaron. Entonces, desde esa edad, una corta edad, empezó a dar conferencias y en la ONU les dijo, miren, yo estas preguntas las he recibido a través de toda mi vida. Él ya dio su discurso más de 90 años. Él ya lo tenía cuando lo dio. Ajá. Y dicen, todos estos 30, 40, 50 años siempre recibo las mismas preguntas y yo siempre doy las mismas respuestas. Krishnamurti, justamente por eso es lo que quiero hacerte ver, Gaby, que decía Krishnamurti, ¿de qué sirve que yo dé respuestas? ¿De qué sirve que yo dé la iluminación, la liberación a través de la oralidad? Si el ser humano, él lo mencionaba, que ya estamos aquí por más de 2000 años en este mundo y nosotros como seres humanos seguimos siendo violentos, bárbaros. Ya pasamos por 2 guerras, muchas guerras, incivilizados si lo quiere ver. ¿Qué más necesitamos que suceda
Para que haya que un nos cambio. demos cuenta, para que nos demos un cambio. Cada época va a tener sus crisis. Ahorita estamos pasando por una, pero hubo una crisis en los 80, hubo una crisis en los 40, hubo una crisis en los años 20. Así que a cada generación le va tocando sus propios problemas. Claro que ha habido personajes que liberan. Y claro No, y que a lo ha habido mejor quien ayuda. decimos, no en su Pero totalidad digo, han liberado, pero sí puede hay que quienes... Sí, a su hay quienes comunidad, que es lo importante, porque es a Claro. lo único que nos deberíamos de interesar y de preocuparnos, si lo quieres ver, de influir de esa manera, en una buena manera. ¿Para qué? Para no cometer los mismos errores, como justamente Krishnamurti respondió en la ONU, que decía, ¿para qué me hacen las mismas preguntas si no O han sea, cambiado? estamos Y los regresando, seres ¿no? Es un humanos retroceso. y las personas que le hicieron las preguntas en la ONU eran muy distintas Ajá. cuando alguien se los preguntó en los años 60, 70. Y Y- las cosas siguen igual. y las cosas Oye, siguen pero igual. ¿sabes qué? Que ahora me viene a la mente también otro ejemplo de la cuestión de el uso de la oralidad a través de estos como que cursos como muy ahorita populares, ¿no? Como de coacheo. Ah, un coaching, claro. ¿No? De ahora Como que- cómo llevar pero tu la vida. gente, o sea, te dicen eso, cómo Claro. llevar tu vida y ve, fíjate, es como la contraparte de lo primero que decíamos de los refranes, de las frases, pues que sí te decían, ¿no? Yo recuerdo que mi abuelita decía mucho el de árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza, ¿no? Claro. y en realidad como que sí, así es caso. Siempre que veo un árbol torcido dije, bueno, no se enderezó. No se endereza, pero eso se traspola a la sabiduría Sí, de las exacto. personas. Pero es lo que te digo, es la contraparte, a pesar de que también utilicen la oralidad, el sentido está totalmente como alejado. En la parte de los mitos y de los refranes, de las leyendas, de las fábulas que nos van contando, sí hay una retroalimentación que no es algo que te llegue luego como que digas, ay, estoy aprendiendo, ajá. Sí, claro, no. Sino se que queda- se te va quedando justamente por la repetición. Se te queda en el almacén. Ajá, es una retórica de repetición y que tú Claro. dices, ok, la tengo aquí y en cualquier momento cuando me enfrente a A un un hecho, problema, saco el Puede refrán, que en ¿no? el sentido, cuando te O lo la han dicho, fábula. ni le diste importancia Sí. o no le diste el peso o la sabiduría para Sí, mí a exacto. través del tiempo, pero conforme vas avanzando en el tiempo dices, mira, por eso se mencionaba árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Ajá. O como mencionaba Pero también te mi digo abuelo, que también que nos me hablamos. causa como que esta impresión contraria de los cursos estos de coaching. Ajá, que Porque vamos- porque aparte pagas un montón. Sí, o sea, sí, sí, sí. no es como que digas, sí, es gratis o es una labor altruista meramente. Porque mira, vamos ligado a lo que mencionábamos en el inicio de mitos y leyendas, de que igual ya no nos interesa mucho si es verdad o no, ya lo aceptamos o lo queremos aceptar. Puede que suceda lo mismo con el coaching. Unas personas pueden decir, no, eso es fraude, es estafa, porque ¿cómo Pero hay van a quienes ayudar nada creen, más? Pero hay quienes les sirve. y fíjate, y ¿cuál entonces- es o sea, yo nunca he asistido a uno, pero me han contado, Sí, ¿cuál claro. es la parte fundamental y la guía? La palabra. Sí, claro, que te la tienes tú que estar repitiendo. Yo sí conozco a 2 personas que han estado en esos cursos de superación personal, si lo quieres ver así. Sí. Y es lo que se repiten, justamente lo que estabas hablando, Gaby. Van y se dicen, tú tienes que ser leyenda. Hoy es un día de Mira, leyenda. Entonces a eso dicen, es a lo que voy, van que cómo haciendo- utilizan una parte que hay una línea delgada, es que no es tan delgada, porque sí hay diferencias, pero la unión que puedo encontrar es la palabra y que tienen un estímulo para que la oralidad funcione o no de determinada manera, ¿no? En el caso de los mitos te llega de una manera que no... Que tú no lo sabes y sin querer, conforme Sí. vas avanzando en la vida, vas utilizando ese como Eso. refuerzo para tu educación o para tu cultura, etcétera. Luego tú se lo transmites a tus hijos, Sí, ¿sabes? pero se me hace como bastante inocente. Diferente. Diferente, que no A necesitas una- dinero para un coacheo, A o un eso no sé coacheo. si se puede decir así, ¿no? Sí, Entonces, claro. es todas las motivaciones que puede lograr la oralidad, es el hallarle el sentido, pero también saber que no todo tipo de oralidad es arte. No todo tipo de oralidad puede ser un componente literario. O sea, empezamos hablando
de los juglares, de los mitos. Clérigos, de los mitos, de las origen de la leyendas, del palabra. origen de la palabra, Que es la boca. pero que sí se pueden vincular con la literatura o con el cine y que tienen ese principio, Sí, que tienen el principio de crear y de sacar de la realidad y también de la ficción algunos puntos de educacionales, ¿no? Pero no siempre podemos, es una cosa que sí quiero recalcar, que no podemos decir que toda la oralidad puede pertenecerle al arte. Pues no, porque no todas las personas. No, ni siquiera la intención ni la motivación. Claro. No tienen el mismo. Entonces sí, en este punto como que del programa sí es importante que recalquemos que estamos dando diferentes y divagando alrededor de diferentes ejemplos en donde la oralidad está presente, pero que no toda le pertenece al ámbito artístico. Claro que no, porque el arte, uno de sus fines, que tiene varios, además de transmitir los sentimientos, emociones, una visión diferente del mundo, sí tiene que tener un valor estético. Y claro que no todo lo que hacemos o decimos va a tener un valor estético. Uno podría decir, sí, Cris, pero pues todo podría tener un valor estético, hasta lo vulgar. Pero ya lo podrías tú clasificar en diferentes categorías. No, esto es como y lo hacemos todos los días. No, eso es corriente. Qué corriente. Vulgar. Qué vulgar. O acá que anda, la belleza, habla, ¿no? El tipo sí, de belleza, claro. ¿cómo lo vas? O que habla, no, es que habla muy fresa, o que habla bien finolis, y que tal, justamente por eso. Y sí, efectivamente, no toda la oralidad va a pertenecer al arte, porque no todas las personas estamos motivadas por generar una estética. Una estética, sí, un Sea valor, cual sea, un valor bello. estético. Ajá, exacto. Sí, Porque a eso es a lo que luego me las refería, palabras- que habría que acotar que la oralidad está en muchas partes, justamente porque nace de la comunicación y porque nace de una relación, de una necesidad de relacionarte con las demás personas, porque vivimos en un mundo de comunidad. Porque es la motivación. Pero eso no significa que, ya están haciendo su discurso, no sé, en tal meeting y es arte, pues no. Sí, ¿no? No, porque habría nuestra oralidad que ubicar. se puede prestar para crear o para destruir. Puede ser un mito para crear, un mito para destruir, una leyenda para crear, una leyenda para destruir a determinada persona, a determinado lugar. También puede ser un discurso, un coacheo para ayudar, crear o destruir. Sí. Y no todo va a ser lo... Aunque eso no es arte. Sí, no, claro que no. Y no estoy en contra de eso, pero solo quiero hacer la diferencia, Sí, ¿no? ¿no? Como resaltar esa parte. Y bueno, ¿nos ibas a compartir una leyenda o un texto, aparte de un texto? Sí, mira, Gaby, te iba a mencionar justamente... De aquí traigo mi libro de mitos y leyendas, de una oralidad, que justamente una de las más populares que tenemos, que es de La Llorona. Arráncate, pues. Dice, mira, aquí es lo que viene escrito tal cual, ¿eh? Ajá. Dice, desde épocas prehispánicas se cuenta de una mujer que por las noches aparecía, lamentándose con este grito, ¡ay, mis hijos! Se cuenta que un caballero español vivía en la Nueva España, con una mujer criolla con la que procreó 2 hijos. Conoció a una hermosa mujer española de la que se enamoró y pidió su mano en matrimonio. La madre de sus hijos, al enterarse, perdió la razón y mató a sus hijos. Los vecinos que se percataron de esto la sacaron de su casa y la arrojaron piedras hasta matarla. Por este pecado se dice que regresaba por las noches lamentando su acción con este espeluznante ¡ay, mis hijos! La versión prehispánica dice que la diosa de las mujeres, de las culturas prehispánicas, muertas en parto, permitía que éstas bajaban en los días del calendario que se les dedicaba para espantar en los caminos a los niños. Otra dice que esta mujer cargaba con una cuna con el cadáver de un niño y se lamenta terriblemente durante su nocturno deambular. También se cuenta que esta aparición era la Malinche, Doña María, que a Cortés le sirvió como intérprete y era considerada como una traidora a los indígenas. Se dice que ella lamentaba la destrucción de su pueblo. También menciona, existe otra versión que narra la aparición de una mujer hermosa, de hermoso cuerpo, vestida de blanco y con el rostro cubierto por un velo, y flotaba. Esta aparición provocaba una reacción sobre los hombres ebrios o mujeriegos, que al verla la seguían hasta que lograba sacarlos del pueblo. Hay que tener cuidado con eso. Sí, claro.
Y por la orilla de los ríos o rumbo a lo alto de los cerros, ellos lograban darle alcance y al descubrirle su rostro, les ocasionaba la locura o la muerte. También menciona, en una ciudad de Aguascalientes, se cuenta de una joven de sociedad, Marisa López de Figueroa, casada con un buen hombre, responsable y cariñoso, pero no tenía fortuna y ella gustaba de la vida en sociedad y el dinero que le entregaba a su marido lo despilfarraba. Tenía 4 hijos que dejó al cuidado de la servidumbre hasta que el marido enfermó y murió. Sobrevivió un tiempo vendiendo los muebles. Desesperada, resolvió llevar a los niños de paseo, les pidió que alistaran, pues irían al río de los Pirules. Llegando al río, los fue arrojando uno por uno, y aunque ellos le tendían sus manitas, ella no se inmutó y volvió a su casa, donde se dio cuenta del terrible acto, y volvió por ello al ver que todo era inútil, y se arrojó también. Se descubrieron 5 cadáveres en el río. A partir de entonces, a medianoche, la mujer salía de su tumba y atravesaba la ciudad lamentándose hasta llegar al río donde desaparecía. También se dice que un carruaje conducido por un espectro lanza llamaradas, recorría la ciudad hasta que desaparecía. Son diferentes versiones de un mismo espectro. Y es por lo mismo, de que cada quien que al momento de irle escuchando lo va a meter de su cosecha, ¿no? Sí, claro. va a ir adaptando cambios y todo ¿sabes? También con tal de funcionar en determinado contexto, ¿no? Es como, claro. Yo me acuerdo que cuando era chica me decían que iba a venir el hombre del costal y sí me daba miedo, ¿no? Ni siquiera sabía quién era ni nada, pero sí, daba miedo que te llevaran a un lado donde pues, ni conoces ni es tu papá ni nada, ¿no? Entonces ni siquiera había como tanta malicia como ahora de decir es un delincuente o de veras roba niños, como que ya he tenido pláticas con niños y sí saben, o sea, como que ya entraron más en contexto porque nacieron como en la época más violenta, ¿no? Sí, claro. Y por eso las leyendas o mitos se van adaptando dependiendo de las necesidades también del escucha, o sea, es un proceso de recepción también muy fuerte. Y de adaptación. Claro. No solamente es como yo te voy a contar esta historia, o sea, yo creo que si le cuento no sé, a un sobrinito que esta historia, pues no le va a parecer aburrida porque ya no lo considera tan cercano. Exactamente. Y como ya hay muchas cosas al alcance, va a decir, ¿qué me va a dar miedo una señora? Pero también tiene que ver con una parte sociocultural, también económica y también en el lugar geográfica, de dónde te estás ubicando. Sí, para claro. Contar la historia, ¿no? No es lo mismo que vayas a una comunidad indígena y que puedas contar esta historia y tengan sus leyendas. Que a nosotros podrían decir. Que nosotros podríamos estar alejados en un tanto, o a lo mejor encontrar similitud con las que a nosotros nos han contado, pero pues desde un ámbito como más citadino. Porque justamente ¿no? Es lo que mencionábamos, que la oralidad, cuando genera identidad, ya nosotros nos sentimos más cercanos a ella. Por eso le vamos a dar esa fuerza. Por eso ya no nos interesa es verdad o no, porque ya nos sentimos identificados con ello. Porque decimos, sucedió cerca mío, o le pasó a un amigo, un conocido, y ya, lo tomamos como verdad. Cambio, si te dicen, una leyenda de la Llorona, pero china, pues vas a decir, pues a mí qué me interesa la Llorona china, si yo no pienso viajar, no he ido. Puede por una mera curiosidad, puede que sí, ¿no? Conocerla, dices, y para saber como que una sus similitud lloronas, o algo, ajá. Sí, en ese sentido sería como atractivo e importante como que ver las diferencias o las relaciones, ¿no? Pero en sí yo creo que el punto principal es un sentido didáctico, es un sentido muy local, muy de transmisión de tradición también, de un colectivo, de crear también una cultura, un país. Sí, como que identificas a partir, en primera, pues vemos, además también vemos eso que ocurre siempre con la lengua, ¿no? O sea, a pesar de que hablemos español en muchos lugares, de la misma manera no le dicen a una fruta, ¿no? Claro. En Argentina le dicen de una manera a la fresa, aquí de otra manera y así. Entonces, esto es justamente lo que propongo, que así como se ve esto con palabras, pequeñas palabras o con significados, con cuestiones semánticas, podemos también indagar o proponer que
que se vea o se relacione así la oralidad en un tratamiento más amplio, como es un cuento, una leyenda, un mito, una fábula, porque pues también aprendemos a través de eso, ¿no? De que, Claro, la tortuga experiencias. es lenta y shalala, pero aparte, otra cosa que veo es que las leyendas y los mitos sí están como que establecidas para una comunidad de edades variadas, a diferencia de la fábula. Que no nada más podría ser para La fábula niños. es más como esa más infantil, más donde te dicen, ay, no te voy a decir los defectos de un borracho, o no te voy a decir los defectos de una gente floja, no te voy a poner ahí a un Juan flojo o a un Pepe flojo, te voy a poner a un conejo flojo, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, las relaciones se van cambiando justamente para que vean Para como no- que en el niño, para no generar como Un daño, un daño maltrato. en personas, ¿no? Entonces, Sí. le bajan el tono a través de animales, que Sí, tengan la van características rebajando. humanas, ¿no? Una personificación y que el niño pueda entenderlo de esa manera, ¿no? Pero los mitos, las leyendas, tienen otro sazón, o sea, como Sí, que es así, es para lo dan- todos, o sea, es para todos. O sea, Lo si dan te puro vas- y duro. O Sí. sea, sí, como dicen que sucedió, así tal cual te lo dicen. ¿no? Y los mató, la apedrearon y así te lo dicen. Exacto, así y sucedió. verdad que no tiene como un sentido más de, no, esto tiene censura y nada más le voy a platicar a Que un niño de desaparecieron sus 15 hijos años y- para, sí, no, para claro que no. ni siquiera hay gente grande, gente joven que escucha constantemente los mitos y las leyendas y las transmite igual, ¿no? Sí, Entonces, claro. no, como que ahí sí no siento que tenga como una vigencia o una situación así, un límite Un de límite, edad, sí, no. ¿no? Muy bien, Cris, pues me da mucho gusto haberte tenido acá, pero quiero que pues pongamos como las conclusiones, ¿no? ¿Con qué podríamos concluir estos temas, abordar la oralidad desde un inicio? ¿Qué te deja? Pues a mí me deja, Gaby, que la oralidad se transmite a través del tiempo, depende mucho de la intención, lo que puede generar sabiduría, arte, o por el contrario, pues puede utilizarse para mentiras, manipulaciones, y eso ya depende de cada persona, que es, la fuerza va a ser la misma, porque la palabra Lleva fuerza. porque nosotros se la otorgamos. Y no necesita estar estructurada, o sea, puede ser un grito, con un grito tú dejas un mensaje, tal cual. Así es. Y mi conclusión es de que nosotros le damos la fuerza, la palabra cuando se empieza a repetir cobra más fuerza, es como una ola que va agarrando más. Cuando se genera rodeada de un pueblo, que luego se transmite, podemos decir una familia, que se transmite a una comunidad, a un pueblo, y luego ya a un país. Y ya queda marcado en un centro, un determinado lugar, de determinada ciudad, de un determinado país. Que Y dicen, tiempo "Esta, también es un contexto, tiempo". implica Claro. eso. Entonces, para mí la conclusión es de que claro que tiene fuerza la oralidad, nosotros se la brindamos, entonces por eso hay que tener cuidado al mencionar las palabras, porque como se dice, se puede destruir o se puede construir. ¿Qué es lo que quieres tú realizar con ello? ¿Quieres liberar o quieres esclavizar? Porque nosotros somos esclavos de lo que decimos y dueños Sí. de lo que callamos. Muy bien. Una frase que se atribuye a William Shakespeare, ¿no? Y pues claro que es verdad. Nosotros ya una vez que mencionamos algo, es como una bala disparada Sí. y ya va a quedar como nosotros todo lo que hablamos ahorita. Sí, e incluso ya quedó la cuestión verbal puede tener ese sentido violento o amable, construir. un sentido emotivo, tiene muchas vertientes, ¿no? Entonces eso es lo importante y en este episodio justamente quería acotar que nosotros a través de toda nuestra vida, de nuestro pasar, de nuestros devenires, tenemos ese sentido de creadores, ese sentido de ir modificando nuestra historia
Y qué mejor a través de la lengua, ¿no? Que tiene una similitud con todos nosotros. Quería encerrar, justificar bien el propósito de este podcast y decir que pues nosotros vamos formando parte de la cultura y la cultura nos retroalimenta, ¿no? Vamos de manera recíproca creándonos. Entonces, justo como la palabra, nosotros somos componentes literarios y en este caso, qué mejor mencionar que vamos reproduciendo de generación en generación las diferentes expresiones, ¿no? Los diferentes géneros literarios que tienen sus aportaciones principalmente en el caso de la leyenda y los mitos, sus aportaciones principales en la parte verbal, en la parte oral y después en la escrita, ¿no? Entonces, primero nosotros nos componemos así y los vamos retratando de esta manera, como en el texto que nos hiciste favor de leer, donde podemos ver que La Llorona yo la conocía de otra manera y ahí nos la cuentan de una y de otra, y de otra. Tres maneras, y hay muchas formas. Sí, hay quienes dicen también, ¿no? Y que ponen ya con Hernán Cortés y ya hay como que una parte contextual entre la conquista, España y México, demás. ¿no? Sí, puede funcionar como una metáfora, una sí, analogía, hay quienes respetan mucho como la dignidad de La Llorona y la ponen como una mujer que está pues enojada y que mata por eso o al revés, hay quienes dicen que salva gente y que si eres bueno te va a salvar, ¿no? En el momento en que te la encuentres. Y esto es una muestra de que el arte y la cultura está más cerca de nosotros de lo que podríamos nosotros creer. Claro, exactamente, la cultura está en todo, en cuanto nos levantamos ya estamos respirando la cultura, ¿no? Así. Muy bien, Cris, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues los esperamos en el próximo episodio. Vamos a tocar un tema también muy interesante que pues, se vincula un poco, el albur, que se vincula un poco con esta parte de la palabra, el albur la oralidad. se vincula con muchas cosas. Y el albur también, de eso se trata, ¿no? Que veamos que y el sobre arte todo está en con todos una en lados. particular, pero Sí. con una cosa en particular, pero sí, también. Ahorita nos Pero sentamos. esa cosa se puede vincular a otras cosas. Ahorita nos sentamos y ya seguimos platicando de esa cosa en particular con la que se pone. Muchas gracias a todos por escucharnos y espero nos escuchen en el próximo episodio. Esto fue Componentes Literarios. Tum 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 tum